que todos lo tengamos, digamos, en mente, porque obviamente esto responde a desarrollar moléculas de sabor y olor usando analítica y usando datos. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Me gustaría comenzar, para quienes no nos conocen, presentándonos. Nosotros somos Cinetic, una agencia de consultoría enfocada en apoyar a las empresas a extraer el máximo valor de los datos. Creemos firmemente que los datos son como el nuevo petróleo. Los datos esconden patrones, esconden el secreto del futuro y obviamente aplicar técnicas de analítica y extraer información de esos datos con técnicas de analítica en efecto va a determinar en gran parte el éxito de las empresas en el mercado. También creemos, somos una empresa consultora con presencia en México y en Colombia desde el año 2009. Desarrollamos soluciones analíticas a diferentes niveles. Hoy vamos a hablar de productos, sin embargo, en nuestro portafolio hay una respuesta para diferentes áreas de interés dentro de las empresas, como lo pueden ser distribución, precio, promoción, marca, consumidor, comprador, canal. Y asimismo, con esta información ayudamos a construir e inspirar estrategias basadas también en data. Esta presentación, nuestro webinar, va a tener 5 grandes capítulos. El primer capítulo, pues obviamente vamos a definir algunos conceptos clave sobre diseño sensorial predictivo, algunas respuestas, algunas preguntas clave. En el segundo capítulo vamos a estar revisando definiciones de territorios, que es lo primero que hay que hacer cuando uno hace un análisis, digamos, predictivo a nivel sensorial, es definir los territorios o los límites sobre los cuales vamos a hacer el diseño. Uno hace diseño sensorial predictivo cuando quiere dos cosas, o mejorar el producto o desarrollar productos nuevos. Y para desarrollar productos nuevos, sobre todo a nivel sensorial, es necesario definir cuál es el marco de trabajo sobre el cual se va a ejecutar el proceso. Y en ese orden de ideas, en el capítulo 2, lo que vamos a revisar es el uso de algunas técnicas analíticas, como el análisis de conglomerados, para poder extraer de las tablas nutricionales y de los patrones físico-químicos de los datos, de los productos, cuáles son los productos clave que nos determinan el horizonte hacia el cual vamos a definir la personalidad de la solución. Cuando ya sabemos eso, pasamos al capítulo 3 y vamos a hablar del panel sensorial y el rol del panel sensorial para ayudarle al ingeniero de alimentos, al ingeniero de producción a traducir el lenguaje del consumidor. Uno de los retos más representativos es que el consumidor habla en un lenguaje bastante ambiguo y simbólico. Cuando uno le pregunta al consumidor cómo quiere su siguiente bombombón, el consumidor va a responder divertido. Y cuando marketing le dice a ingeniería de alimentos, consumidor quiere un bombombón divertido, ingeniería de alimentos se sigue preguntando, ¿eso a qué sabe? ¿Cómo se ve? ¿Qué sabores tiene? ¿Qué olores tiene? Y justamente el panel sensorial es el traductor que nos va a permitir convertir el lenguaje de difícil comprensión con el que habla el consumidor en rutas y pautas claras de desarrollo de producto. Pasando, habiendo entendido un poco esto, y aquí vamos a entender algunas técnicas como el análisis de componentes principales, pasamos claramente al capítulo 4, donde vamos a revisar qué es la prueba de producto, que ya es la prueba de producto, es un experimento de cara al consumidor, y ese experimento nos va a ayudar a priorizar los territorios sensoriales que nos ayudaron a desarrollar los panelistas de expertos, y en este orden de ideas entender cuál es el territorio sobre el cual queremos un diseño predictivo y un diseño de producto. Finalmente pasamos a simular, porque claramente esto cuando uno quiere predecir, pues claramente debe tener como un argumento y una herramienta analítica para simular qué pasa si subo el sabor amargo, qué pasa si subo el sabor, no sé, dulce, amargo, el agrio, qué pasa si el producto llegara a tener notas picantes, qué pasa, por ejemplo, si un competidor saca una nueva innovación y yo quiero simular qué efecto eso puede tener sobre mi territorio sensorial. Entonces, ese va a ser prácticamente digamos, el temario con el que vamos a estar trabajando. Creo que alguien tiene una pregunta. No, ok. Bueno, entonces comencemos entonces con el capítulo 1 y definamos qué es diseño sensorial predictivo.
Pero antes de definir diseño sensorial predictivo, tenemos que definir qué es un producto. Y nosotros vamos a usar el Product Book publicado en el 2013 por la Asociación Norteamericana de Desarrollo y Diseño Sensorial, que define el producto como todo el conjunto de experiencias provistas por la combinación de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades del consumidor. Cuando hablamos de diseño sensorial predictivo, lo que estamos haciendo es mirando rutas para diseñar nuevas experiencias sensoriales. Y la experiencia sensorial es la combinación no solo de lo que la gente está probando y oliendo, sino de todo lo que gira alrededor. Particularmente en este webinar vamos solamente a estar tratando los temas asociados directamente con diseño sensorial, puntualmente. Sin embargo, hay otras herramientas que nos permiten mirar temas como servicio, el ecosistema sobre el cual se entrega el producto, distribución, punto de venta, comunicación en góndola y demás. Por lo pronto, vamos a concentrarnos en las características puntuales de producto. Y en ese orden de ideas, el diseño sensorial predictivo busca principalmente tres cosas. Lo primero, de cara al consumidor, es anticiparnos a sus necesidades y a sus gustos sensoriales en términos de sabores, olores, texturas, y en ese orden de ideas y en función de esa anticipación, tener una mayor aproximación y una propuesta mucho más asertiva a sus necesidades. De cara al productor, lo que buscamos es traducir el lenguaje con el que habla el consumidor a rutas y pautas claras o a una fórmula sobre la cual ellos puedan trabajar desde el laboratorio. Y de cara a la competencia, anticiparnos y predecir cuál es el potencial efecto que nuestras innovaciones y nuestras propuestas al mercado pueden hacerle, obviamente, al mercado competidor y viceversa. Si un competidor llegara a sacar o a lanzar un producto o una innovación, una nueva propuesta, tratar de entender cuál podría ser el impacto que esto traería sobre nuestro mismo, digamos, mercado. En ese orden de ideas, vamos a necesitar tres fuentes de información para poder desarrollar este proceso. Lo primero es el análisis estructural y funcional del producto. Cuando hablamos de análisis estructural y funcional del producto, es algo que hacen los ingenieros de alimentos y es técnicamente todo la recolección de información provista por las tablas nutricionales de los competidores o de los productos competidores, más toda la información que sale de los laboratorios mismos de producción, como la espectrofotometría, la electroforesis, la colorimetría, la cromatografía, que son técnicas químicas y físicas que utilizan los ingenieros de alimentos para determinar los niveles de grasa, los niveles de sodio, los niveles de azúcares, la calidad de las azúcares, los niveles de grasa, la calidad de grasa, etc. Todos estos análisis estructurales deben ir consolidando una enorme base de datos para entender cómo van moviéndose los parámetros físicos y químicos del producto, de los productos y de las categorías en el mercado. Generalmente lo que hacen los laboratorios de diseño sensorial es, al interior de las compañías productoras de alimentos, es pues colectar muestras tanto de las competencias e inclusive importar muestras posibles de mercados, digamos, extranjeros y ir haciendo estos análisis periódicamente. Es muy importante que este análisis, digamos, estructural y funcional que responde a variables físicas y químicas del producto esté complementado con el análisis sensorial del panel. El panel sensorial, como les decía hace un momento, es la opinión de la saturación sensorial que puede tener una muestra eh, dada por un conjunto de personas que están entrenadas para poder catar saturaciones sensoriales en los productos. Entonces, el panelista sensorial generalmente es una persona sin enfermedades gástricas, una persona con, digamos, un nivel de tolerancia y de sensibilidad sensorial probado pues, previamente para poder ser admitido al panel y al mismo tiempo con un entrenamiento en el lenguaje, los, digamos, patrones en general sobre los cuales se construyen las pruebas sensoriales y esta persona en diferentes escenarios prueba los productos y emite una opinión sobre cuánto sabor amargo percibe, cuánto sabor dulce, cuánto cuerpo, textura, amargo, etcétera, le percibe a los productos. Es diferente a la tercera fuente de información, que es el consumidor, y el consumidor pues claramente es quien compra el producto, quien va a comprar y más que comprar, consumir, usar el producto, pero es una persona que desde un lenguaje poco entrenado, muy desde su experiencia y desde sus palabras, va a emitir una evaluación motivacional del producto.
Si gusta, si no gusta, si lo compra, si no le compra, y ese en últimas es lo que valida todo lo anterior. Eh, la información que proviene del panel, hay una norma técnica que ayuda a construir paneles sensoriales, que es la norma 17025 de ISO. La ISO 17025 ofrece todos los parámetros necesarios para construir un laboratorio de análisis y diseño sensorial, pero al mismo tiempo buenas prácticas sobre cómo trabajar la data y manejarla. Y mucho, y en cuanto a pruebas de consumidor, realmente no hay mucho, hay alguna literatura. Sin embargo, más lo importante es tratar de determinar cuáles son los límites de tolerancia sensorial y demás que ayudan a construir diseños experimentales apropiados para cada categoría. La prueba de producto para un culinario, como por ejemplo un caldo de gallina, es muy diferente en protocolo a lo que seguramente será la prueba de un modificador de leche, como una leche chocolatada, por ejemplo, o algún otro producto. Entonces, ¿y eso de qué va a depender? De la fatiga sensorial que el producto genere. Cuando el producto genera mucha fatiga sensorial, claramente lo que va a pasar es que vamos a probar menos unidades de producto durante la sesión. A menor fatiga sensorial, mayor cantidad de productos a probar en la sesión y eso obviamente delimita el diseño experimental con el cual lo aproximamos y llegamos a consumidor. Habiendo definido un poco los objetivos del diseño sensorial predictivo, que no son otros que unificar todas estas fuentes de información para construir una siguiente mejor oferta de sabor, olor o textura al mercado, les quisiera contar algunos casos sobre los cuales esto se ha aplicado recientemente. Por ejemplo, los productores de semillas están utilizando diseño sensorial predictivo para ajustar la forma en la que modifican transgénicamente ciertas semillas para que sobreexpresen algunas propiedades. Por ejemplo, si se determina mediante esta técnica que el consumidor está muy afín, por ejemplo, al probar manzanas, a los sabores astringentes, a la nota de umami y a la nota, por ejemplo, de sabores ácidos, pues el ingeniero digamos, el genetista podría volver al laboratorio y encontrar el gen que codifica para esos sabores y sobreexpresarlos en la semilla para que el proceso productivo en la semilla transgénica responda a las necesidades organolépticas del consumidor. Esto se ha hecho particularmente con semillas de manzana, semillas de melón, semillas de fresa, naranja, algunas semillas de granada en España. Y obviamente esto es un proceso de va y bien porque el consumidor genera unas notas sensoriales y unas características y requerimientos sensoriales en donde pues prueba manzanas provenientes de diferentes países y al mismo tiempo algunas manzanas prototipadas. Generamos un mapa territorial digamos, sensorial y con ese mapa territorial el genetista se devuelve al laboratorio con el objetivo de reformular genéticamente la semilla y devolverse al mercado. Otro escenario muy recientemente, y es básicamente por la dinámica de la adquisición y compra de materias primas, particularmente importadas. Las empresas que importan materias primas y quieren cambiar algún proveedor, tanto en el exterior o cambiar proveedores del exterior por proveedores nacionales, se enfrentan al reto de que sus productos van a cambiar en gran parte su estructura sensorial. Y en ese orden de ideas se prueba la selección del proveedor en función de la capacidad que éste tiene de emular las mismas condiciones organolépticas que su proveedor actual genera sobre el producto. También es importante hacer un proceso de diseño sensorial cuando se está cambiando la estructura de la planta de producción. Nos ha pasado, por ejemplo, que en productos horneados, como panes y tortas de venta masiva, el solo cambio de un horno que permita el ingreso de más o de menos oxígeno genera cambios en las notas sensoriales, como las notas de dureza, las notas de crocancia, la humedad por ejemplo, un ponqué. En ese orden de ideas, cuando se cambia la maquinaria de un proceso productivo, las notas sensoriales también tienen riesgo de verse afectadas y ahí es prudente nuevamente hacer un proceso de diseño sensorial. Otros casos puntuales son cuando cambiamos la ruta de distribución. Es claro que el producto genera un deterioro en la cadena de distribución. Generalmente, en promedio, de acuerdo a la encuesta colombiana de eficiencia logística, se tarda un producto alrededor de 25 días desde que sale del punto de fabricación hasta que llega al punto de venta en canal tradicional. En México, de acuerdo a la encuesta de eficiencia logística en México, el promedio está dependiendo si es en México DF,
puede estar alrededor de 14 días, pero fuera de la Ciudad de México puede llegar hasta los 36 días. En esos días, el producto está pasando por diferentes temperaturas, en diferentes condiciones, digamos, de presión atmosférica, de humedad relativa, eh, y estas condiciones pueden hacer cambiar bastante las condiciones técnicas del producto. Si cambiamos de empresa de distribución, por ejemplo, si antes distribuíamos con una empresa externa y ahora distribuimos con una empresa propia, o cambiamos la empresa externa que está haciendo el proceso, digamos, de distribución, bien podríamos pensar en hacer un proceso de diseño sensorial para tratar de emular y entender cuáles son los impactos que puede llegar a tener el, en la experiencia sensorial del consumidor este tipo de elementos. Ahora decir que el último caso, sin que sean estos 5 los únicos donde el diseño sensorial es aplicable, los cambios de empaque. Claramente cuando se cambia un empaque, el empaque tiene la propiedad no solamente de transmitir y comunicar, también tiene la propiedad de resguardar la propuesta funcional de valor de un producto. Y obviamente el cambio de las propiedades de sellado, de empaque, de las condiciones mismas de resguardo de las condiciones ambientales, la seguridad del mismo, el material en el que está hecho, entre muchas otras variables, pueden afectar el diseño sensorial. Y bueno, esas son algunas de las aplicaciones funcionales. Ahora revisemos un poco el primer capítulo y es cómo hacemos definición de territorios sensoriales, digamos, trabajando con la información física y la información química que ya tenemos. Técnicamente, ¿por qué se empieza desde aquí? Porque para hacer diseño sensorial tenemos que ir al consumidor y al consumidor no lo podemos poner a probar 90 productos que pueda haber en una categoría exhibidos en un mercado, más los prototipos que lleguemos a importar. Consumidor hay que llegarle con muy pocos productos por agotamiento. Generalmente un consumidor, dependiendo de la categoría, puede estar probando entre 2 y máximo 5 productos en una sesión experimental. Y obviamente, si tengo una categoría que está compuesta por 60, 70, 80 referencias, dentro de esas referencias tendré que escoger aquellas que generen los polos sensoriales más diferenciales y discriminantes con el fin de ir al consumidor solo con aquellas propuestas que en efecto generen polos sensoriales claramente marcados y delimitados. En ese orden de ideas, lo que hacemos en la primera fase sensorial predictivo es definir qué miembros de la categoría vamos a ingresar al análisis. El objetivo, básicamente, a la hora de definir un diseño sensorial, es justamente definir los márgenes de la experiencia sensorial que vamos a exponer y sobre los cuales vamos a generar un proceso puntual de desarrollo o mejoramiento del producto. Algunas empresas utilizan la norma de hacer el diseño sensorial basándonos en los productos que satisfacen más del 50 o más, perdón, más del 80% de la participación de mercado. Entonces, en vez de hacer un proceso analítico, lo que hacen algunas empresas es simplemente decir, estos son los 5 productos o los 6 productos que más venden en el mercado y con esos vamos a hacer diseño sensorial. El riesgo de eso es que la participación de mercado no solamente está desarrollada o no solamente se fundamenta en la capacidad organoléptica del producto. Una empresa puede tener mucha participación en el mercado porque tiene una distribución o más eficiente, o puede tener una comunicación más atractiva y persuasiva, o porque tiene convenios con diferentes canales para vender, entre muchas otras variables. Entonces, si se delimitan los territorios sensoriales en función de la participación de mercado, vamos a tener como reto o como problema que nos estaremos comparando contra lo que más vende, pero lo que más vende no necesariamente es lo que el consumidor quiere ser sorprendido a nivel sensorial. En ese orden de ideas, la mejor alternativa es tomar las referencias que tiene el mercado en general y en este caso podemos inclusive importar referencias extranjeras o prototipar referencias nuevas con el objetivo de entender cuáles de ellas generan en efecto desde las características físicas y químicas del producto un diferencial marcado que nos permita, digamos, generar unos buenos márgenes sensoriales. Vamos a empezar entonces las demostraciones. La primera demostración, esta demostración la van a encontrar como demo 1 en nuestro grupo de YouTube. Sin embargo, voy a intentar compartir pantalla eh, para poderles, digamos, mostrar la demostración. Estas demostraciones que vamos a estar haciendo, las vamos a estar haciendo en un aplicativo de SaaS como herramienta analítica.
Entonces, aquí técnicamente lo que vamos a estar viendo vamos a trabajar con una base de datos. Esta base de datos técnicamente nos muestra un ejercicio hipotético con barras de chocolate o barras dulces. Eh, y este mercado es bastante particular porque las barras comerciales a nivel de temas de dulce y demás, pues están compuestas por muchos competidores. Como ustedes pueden ver acá, eh, en esta tabla tenemos 75 referencias distintas de barras de dulce de diferentes sabores. Algunas tienen frutos secos, otras no tienen frutos secos, tienen de pronto alguna nota almendrada, algún sabor particular. El común denominador es el chocolate o el maní, pero tenemos muchas variedades. Y aquí lo que tenemos, como les decía hace un momento, es claramente todas esas propiedades físicas de estos productos que han sido levantadas por los ingenieros de alimentos. Desde los porcentajes de grasa saturada, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietética, calorías, entre muchas otras propiedades organolépticas, pues digamos físicas. Esto no son propiedades organolépticas por lo pronto, son propiedades físicas. En función de esto, vamos a usar la primera técnica analítica para poder iniciar el proceso de construcción de un modelo predictivo, y esto es análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados nos va a permitir hacer una segmentación de estos productos en función de sus propiedades físicas. Esto lo vamos a hacer básicamente con un método que se llama análisis de conglomerados jerárquico y el método de Ward. Esto nos genera como resultado una imagen, que es lo que están viendo en pantalla, que la llamamos generalmente un dendrograma. El dendrograma nos permite clasificar los miembros de un mercado en diferentes grupos. Por ejemplo, si me parara en el nivel más básico del dendrograma, pues no tendría agrupaciones. En el segundo nivel podría tener, por ejemplo, este primer grupo, este primer brazo, me llama la mayoría de la categoría y ahí queda como clusterizada la mayoría de las referencias en función de sus propiedades sensoriales. Esto quiere decir que estos productos que están en negro, que hacen parte de este primer brazo, eh, son muy parecidos entre ellos en cuanto a sus propiedades físicas, sabor, perdón, niveles de sodio, de grasa, de azúcar, etcétera. Tendríamos entonces tres grupos. En el primer grupo tendríamos la mayoría del mercado, en un segundo grupo tendríamos estas referencias de acá, en total 6, y en el último grupo tendríamos 2. Pero en la medida en la que vayamos yendo hacia abajo, nos podemos dar cuenta que podemos ser mucho más agudos. La pregunta aquí es cómo saber en un dendrograma en dónde cortar, si corto a 3 productos, a 10 brazos, a 9 brazos o productos. En ese orden de ideas, aquí abajo hay un gráfico que es el gráfico de Scree. Este gráfico de Scree lo que nos permite es ver el nivel de error. Entonces, si nos paramos en la parte inicial, a brazo 1, con un conglomerado, pues todavía podríamos reducir un poco el error. Habría mucho error y tiene todo el sentido porque este es un mercado de 75 productos y es muy difícil que un mercado de 75 productos sea representado por 3 clústeres. Entonces seguimos bajando y bajamos hasta que la línea del error, que es la línea azul que estamos viendo ahí abajo, se convierta en una línea plana. Y eso nos permite ver que posiblemente 9 productos de aquí en adelante se nos vuelve la línea completamente plana. Quiere decir que mejorar el error es muy difícil y por lo tanto todos los productos son muy parecidos entre sí. Entonces vamos a cortar a 9 productos. Si cortamos a 9 productos, es decir, donde está este rombo, el primer clúster estaría representado por estos barras de chocolate que están acá, y el que mejor representa, o la barra que mejor representa las propiedades de todas estas, sería Snickers Peanut Butter, que sería la barra que representa las propiedades organolépticas de todos estos componentes, de todos estos competidores. El segundo brazo o el segundo clúster estaría representado por Cookies and Mint, esto es Hershey's, y estaría conglomerando o representando, siendo muy parecido a las funcionalidades técnicas de todas estas barras. El siguiente clúster es muy pequeño y ahí tendríamos a Snort, Armand Roca y Health, y el mejor que lo representa sería Snort, que también es una referencia de Carberry. Aquí en el cuarto grupo tendríamos a Sugar Daddy, que es una referencia de Carberry. En el siguiente grupo tendríamos a Crunch, que es una referencia también de Carberry. Aquí tendríamos a Carberry Dairy Milk, que sería la referencia del grupo 5, del grupo 7, perdón. En el grupo 8 se nos conglomeraría Crackle y KitKat. Y en el último grupo, digamos, tendríamos a Trigger Milk
y a Trigger Sport, que son básicamente barras dulces, pero con un contenido dietético particular. Ahora bien, en este orden de ideas, no solamente es importante conglomerar los participantes de mercado, sino también entender un poco eh, quiénes son los miembros o sabores o las características, en este caso no son sabores, sino características físicas que permitieron esta conglomeración. Aquí logré hacer un conglomerado en dos vías para conglomerar no solamente los productos, sino también las variables que estamos usando. Abajo lo que tenemos al final son todas las variables que enriquecieron el análisis, en donde tenemos obviamente el porcentaje de azúcar, carbohidratos, sodio, colesterol, proteína, fibra dietética, grasa saturada, grasa total, calorías, calcio, porcentaje de aporte de vitamina A, de vitamina C, entre otras. Cuando en el gráfico, en el dendrograma, en el mapa de calor me aparece en rojo, quiere decir que este es un producto que tiene muchas, digamos, el mayor nivel posible. En este caso estoy viendo Peanut Null Roll, que es una referencia de Hershey's, tiene, digamos, el nivel más de sodio por encima de 210, que es lo que me está saliendo acá, y por eso me aparece en rojo. En azul me aparece el mínimo nivel, digamos, de la variable. Entonces, esto nos permite generar técnicamente una conglomeración que al final del ejercicio nos ayudó a determinar que vamos a irnos a análisis con 9 productos, habiendo partido de una categoría que está representada por más de 76 en este estudio. Vamos a mirar algo importante que son los gráficos de constelaciones que técnicamente nos representa a nivel geométrico cómo se están distribuyendo los productos en función de sus propiedades físicas. A este punto central lo llamamos pues, centroide, y aquí se nos empiezan a desmitificar un poco los grupos sensoriales como están, digamos, hechos. Aquí tenemos dos de los productos que quedaron seleccionados, que son Trigger y Trigger Spot, porque son, digamos, productos que tienen propiedades físicas muy distintas, parecidas un poco entre ellos, pero distintas, como lo ven aquí en la bifurcación. Aquí tenemos una segunda bifurcación en donde está el producto que mejor lo representa, es Crackle, que es el producto que en últimas termina estando más distal del el centroide. Y esto que estamos viendo acá, el gráfico de constelaciones, al final es una representación gráfica adicional eh, que nos permite ver qué tan distantes están unos productos de otros y tratar de ver como una taxonomía de producto para evitar ir a prueba con consumidor con productos que son muy similares. Sería muy frustrante ir a consumidor y que al consumidor probara dos cosas muy parecidas, porque perderíamos el espacio de la prueba con consumidor sin haber hecho un análisis sensorial previo que nos ayudara a delimitar si esto es o no es lo que vamos a estar haciendo con consumidor. Y es lo que determina o no un territorio sensorial. Recordemos entonces que nuestro territorio sensorial quedó en el conglomerado 1 representado por Snicker Peanut Butter, en el brazo 2 o en el segmento 2 por Cookies and Mint, esto es Hershey's, por Snort, que esto es Cadbury, por Sugar Daddy, que es Hershey's, en el siguiente segmento por Crunch, que es un producto de Cadbury, en Cadbury Dairy Milk, que también es de Cadbury, Crackle y KitKat o Crackle, que es un producto de Nestlé, y finalmente entraríamos con Trigger Milk y Trigger Spot. Aquí noten que no estamos hablando de conceptos algebraicos, claramente ni geométricos. Aquí estamos utilizando una poderosa técnica de análisis multivariado, que es el análisis de conglomerados, que en efecto tiene componentes geométricos y algebraicos muy robustos, pero no es objetivo del webinar, digamos, profundizar en esto. Es objetivo del webinar entender para qué nos sirve a la hora de desarrollar diseño sensorial y para qué nos sirve para tomar una categoría y seleccionar los mejores representantes para que el consumidor pueda seleccionar entre estos tonos sensoriales en donde se encuentra, digamos, concentrada su preferencia. Habiendo seleccionado estos 9 productos, nos vamos a ir a prueba de panel sensorial. Es muy importante analizar, digamos, trabajar con el panel sensorial. El panel sensorial tiene una propiedad importante. Voy a dejar de compartir mi pantalla temporalmente para poder mostrar un poco la presentación. Después pasamos a panel sensorial. Como les decía, el panel sensorial, ya tenemos los 9 productos que mejor, que los más diferentes, los más diferenciales y claramente marcados de la categoría. Y habiendo hecho eso, podemos ir con esos 9 productos a que un juez experto nos diga a qué sabe y cuánto sabe. El panel sensorial se programa en función de unos referentes
que son los sabores clave, que en este caso se utilizaron los referentes de chocolate, de menta, de frutos secos, frutos, digamos, mermeladas, que son las mismas propiedades sensoriales que tienen estos productos, digamos, los productos que se han de evaluar. Entonces, miremos y definamos rápidamente qué es el panel sensorial. El panel sensorial es la evaluación técnica de personas entrenadas para decirnos la cantidad de sabor que tiene cada uno de los productos, desde una perspectiva claramente subjetiva, pero con un entrenamiento claro que nos ayuda a reducir la variabilidad. Los paneles sensoriales se construyen, como les decía al principio, con una referente de norma técnica ISO 17025 y 171248, que son básicamente unos manuales que nos ayudan a determinar cómo seleccionar el panelista, cómo entrenarlo, cómo mantener el panel calibrado. La calibración del panel se debe desarrollar de dos maneras, intrasujeto e intersujeto. ¿Qué quiere decir calibración intrasujeto? Y yo cojo un panelista y lo comparo con el promedio de todos los panelistas, y este panelista da una evaluación muy alejada del promedio de todos los panelistas, este panelista está descalibrado con relación al grupo de panelistas, por lo tanto está descalibrado intrasujeto y tengo que eliminarlo del análisis. Pero no solamente tengo que mirar si ese panelista difiere del grupo de manera significativa, también tengo que verificar que el panelista no difiera contra sí mismo. Por esto estas pruebas se hacen en triplicado. El mismo panelista debe probar en tres momentos distintos el producto para mirar si de alguna u otra manera se contradice. Si en la prueba del día lunes el panelista dice que el producto A tiene un nivel 8 de picante y el miércoles dice que tiene un nivel 20 de picante, por ejemplo, siendo el mismo producto, podríamos decir que este panelista está descalibrado intersujeto, es decir, contra sí mismo está descalibrado. Entonces tenemos la norma ISO 17025 provee un gran plan, un panorama de características que debe tener el panelista, el proceso de entrenamiento, el proceso de selección, etcétera, para poder garantizar que estas personas tengan y sean idóneas para poder emitir esas notas sensoriales que terminan definiendo la personalidad de un producto. El panel sensorial se analiza no en función de una técnica como lo acabamos de ver, que es la técnica de, digamos, la técnica de análisis eh, de conglomerados. El panel sensorial, en últimas, es una escala que al final termina estando entre 0 y 10, y esa escala en esencia muestra la cantidad exacta de producto o la cantidad exacta de sabor que le perciben los diferentes miembros del panel. Para poder evaluar esto, hay una serie de procesos, y la serie de procesos es 15 panelistas como mínimo, y cada panelista evalúa el mismo producto 3 veces. En este caso tendríamos para el ejercicio que estamos haciendo un total de 9 productos. 9 productos que cada panelista tendría que probar 3 veces en sesiones experimentales distintas, rotándose para que obviamente el mismo producto no esté siempre en primer lugar, y así pues este se vea favorecido contra el último producto que se ha evaluado por temas de fatiga sensorial. Entonces, habiendo visto esto, entremos a mirar cómo se ven los datos del panel sensorial. Les vuelvo a compartir un poco mi pantalla para poder, digamos, visualizar un poco el ejercicio. La tabla que estamos viendo acá son los 9 productos que quedaron seleccionados del mercado porque son químicamente muy diferentes entre sí, donde estamos Snickers Peanut Butter, Cookies and Mean, Stork, Sugar Daddy, Crunch, entre otros. Tenemos la marca y tenemos el producto. Esto que estamos viendo acá terminan siendo las calificaciones que el panel sensorial le dio en promedio a cada uno de estos productos: sabor a chocolate, sabor a maní, sabor a frutado, sabor a caramelo, sabor astringente, sabor dulce, textura untuosa, sabor amargo, sabor lácteo, sabor a crocante, textura crocante, perdón, sabor a almendra, sabor pistacho, sabor a arroz tostado, umami, cítrico, dulce y afrutado. Lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son las dimensiones sensoriales que tiene este producto. Es importante revisar esto básicamente porque queremos representar todos estos productos en 2 dimensiones. Las dos dimensiones son, las dos dimensiones son básicamente un esfuerzo analítico para poder
representar todos estos atributos en una menor cantidad y que esta menor cantidad asimismo nos ayude a tomar decisiones de cara a futuro. Las técnicas de reducción de dimensiones que vamos a utilizar acá van a ser técnicas de análisis de componentes principales. Entonces, comencemos con entender que es una técnica que al final del ejercicio es multivariada y la técnica multivariada en últimas nos va a ayudar a reducir de 17 atributos sensoriales que tenemos a un número limitado. Entonces, vamos a partir de toda esta serie de productos que tenemos acá y al final del ejercicio, pues vamos a ponerlos. Entonces tenemos sabor a frutos secos, sabor a ahumados, aftertaste de frutos secos, aftertaste afrutado, aftertaste dulce, sabor cítrico, umami, arroz tostado, pistacho, almendra, crocante, lácteo amargo, textura untuosa, dulce, astringente, caramelo afrutado, maní, chocolate. Esto lo vamos a poner como las variables de análisis. La técnica que estamos aplicando acá, como les decía, era análisis de componentes principales. Los componentes principales me redujeron esas 17 variables en dos grupos o en dos vectores. El primer vector representa el 39% de la varianza de este conjunto de variables y el vector 2 representa el 33,8% de la varianza de esas variables. Esto que estamos viendo acá se llama el círculo unitario. Noten, por ejemplo, que aquí están representadas todas estas variables que analizó el panel sensorial. Textura crocante, sabor lácteo, aftertaste afrutado, sabor umami, por ejemplo, se proyectan hacia el mismo lugar. Es decir, que todas estas variables están correlacionadas, que cuando el panel sensorial detecta textura crocante, también está detectando alto sabor ahumado y alto sabor afrutado. Por lo tanto, estas tres variables bien podrían unirse en un único vector. Lo mismo ocurre un poco con el sabor amargo que estamos viendo acá, con el sabor a pistacho que estamos viendo acá, o el aftertaste dulce. Cuando un consumidor detecta, por ejemplo, aftertaste dulce, es muy probable que también esté detectando, por ejemplo, un sabor a almendra. Estas variables, al estar tan unidas entre sí, podrían conformar un territorio sensorial diferente. Aquí estamos viendo que el círculo que rodea da 1. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos graficando acá, son casi que coeficientes de correlación. En la medida, el coeficiente de correlación va entre -1 y 1, siendo -1 una correlación negativa perfecta, indicando relación inversamente proporcional entre las variables, que cuando una variable sensorial crece, la otra decrece. Por ejemplo, como vemos acá, a mayor sabor dulce, menor percepción de sabor cítrico. ¿Por qué sabemos? Porque están diametral en el gráfico. El ángulo es de 0. Otro ejemplo podría ser el otro límite que adopta el coeficiente de correlación sería 1. Y 1 indica correlación positiva perfecta o directamente proporcional, que indica que cuando una nota sensorial crece, la otra también crece. Por ejemplo, la textura untuosa tiende a estar elevada cuando la sensación astringente también crece. Entonces, este mapa de componentes principales que tenemos a la derecha nos permite ver cómo se está trabajando en función de los atributos sensoriales que detectó el panel. Pero en el costado derecho, estos puntos son los productos o son las marcas. En ese orden de ideas, si yo pusiera la leyenda de producto, podríamos darnos cuenta que, por ejemplo, Trigger Milk, que es este producto que estamos viendo acá, está en este territorio y en este territorio este producto se caracteriza por, miramos en el otro gráfico, sabor a almendras, un territorio muy almendrado, amargo, de textura untuosa, de sabor umami. Y este mismo producto puede estar compartiendo territorio, por ejemplo, con Sugar Daddy, que es este producto que tenemos acá, que también tiene unas características un poco más de sabor amargo, de sabor a pistacho, etcétera. Estos dos gráficos comparten la misma estructura. Digamos, en el gráfico de la izquierda estamos viendo en los productos y en el grado derecho estamos viendo las variables sensoriales. Es así como el ingeniero de alimentos va a entender el mercado. Son 4 en este caso, digamos, territorios, y en cada territorio tenemos un conjunto importante de participantes y estos participantes están determinados o se unen gracias a que comparten estas propiedades sensoriales. Uno podría generar un biplot de esto, que es un gráfico unificado y reescalado, en donde en un mismo gráfico pudiéramos ver
las dos características, tanto los atributos como las marcas, y en ese orden de ideas comenzar nuestro proceso analítico. Noten que hasta este momento estamos trabajando con panel sensorial, es decir, generalmente las empresas tienen su panel sensorial, otras veces lo subcontratan por fuera, lo cual es eficiente, pero es importante tener en cuenta que el panel sensorial, si es generado dentro de la empresa, tiene que hacerse con producto que esté en mercado, no con producto recién salido de fábrica, por lo que decíamos hace un momento pues el producto recién salido de fábrica es prácticamente perfecto y no ha atravesado todos los deterioros que puede traerle al producto las cadenas de distribución tan largas que tenemos. Hasta aquí no hemos hecho más que analizar el mercado y tenemos pues estos segmentos de producto y sabemos que funcionalmente se unen entre sí gracias a estas propiedades organolépticas que estamos viendo en el círculo unitario. Pero hay que ponerle a esto un componente adicional y es el consumidor, porque hasta este momento solamente hemos hecho pues un experimento sensorial interno, pero no lo hemos vinculado con los datos de consumidor para saber qué es importante. Hasta este punto sé que este es un grupo de productos y que tienen estas propiedades, pero yo no sé si esto es algo que el consumidor compraría, si esto es algo que el consumidor le gusta o dónde está lo que al consumidor le gusta. Y al final del ejercicio, lo que paralelo a esto, tenemos que ir avanzando en algo, y es que en esta tabla hemos hecho una prueba de producto. La prueba de producto, como ustedes saben, es un experimento que salimos a campo reclutando en localización central consumidores y no consumidores de la categoría. Esto es importante en diseño sensorial. Un sesgo importante que a veces las marcas incurren a la hora de hacer pruebas es llamar solamente a su consumidor habitual. Entonces hacen pruebas de producto con consumidores heavy de la categoría y no rechazadores. Y esto podría generar un sesgo porque estaríamos desarrollando innovaciones que mantengan el mercado que ya tenemos cautivo, dejando de ver la posibilidad de cautivar sensorialmente personas que hoy no tenemos dentro de nuestra tasa de clientes. Y esta dinámica de investigación un poco circular ha permitido que se genere el fenómeno en que las marcas están lanzando continuamente productos que lo único que están haciendo es redistribuirse la torta de mercado, pero no trayendo, digamos, demanda incremental. Y esta demanda incremental termina siendo de vital importancia a la hora de construir los objetivos mismos de la marca. Entonces, después de la prueba sensorial, generamos dos variables importantes. La primera variable es esta variable de preferencia, que es qué tanto terminaron prefiriendo en pruebas ciegas los consumidores cada uno de estos productos. Pero también tenemos una variable de volumen, porque un producto puede ser preferido por los que menos consumen de la categoría, y eso no sería tan atractivo. Necesitamos una mezcla entre que sea preferido, pero preferido por los heavy consumers, es decir, aquellos consumidores que hacen un gran volumen de las transacciones o de las toneladas o kilos o litros que una categoría representa. Entonces, la prueba de producto debe tener, para poder sacar un volumétrico, la prueba de producto no puede tener, digamos, tantos filtros y ser más bien una muestra orgánica y natural que contemple tanto consumidores como no consumidores para tener una visión mucho más holística. Y en esta dinámica lo que vamos a generar entonces es lo siguiente. Habíamos visto el análisis de componentes principales que nos permitía determinar los territorios sensoriales. Este componente principal 1 es la conglomeración de estas variables sensoriales delimitadas por el panel, pero esto se puede representar en una fórmula que es una combinación lineal de todos los elementos que participaron aquí. Lo mismo el componente principal 2. Le pedimos al sistema que nos guardara estas fórmulas. Este es el componente principal 1 o las coordenadas dentro del mapa de cada uno de los productos, y esto, como les contaba, es una fórmula en donde el sabor chocolate tiene un peso de 0.9%, el sabor a maní de 1.13%, el sabor afrutado pesa de esta manera, y esto está determinado por la correlación de los atributos. Lo mismo pasa con el componente principal 2, realmente es una fórmula que nos va a permitir ayudar, con la cual vamos a poder generar predicciones, porque si esta fórmula se comporta así, vamos a poder entrenarla para predecir el futuro. Pero entonces vamos a utilizar estas coordenadas para ponerle a este gráfico de sensorial que nos dio el panel de expertos, vamos a ponerle una tercera capa, que es la capa del consumidor, para saber dónde está distribuida la preferencia del consumidor en estos mapas. Y eso lo logramos con un gráfico de contornos en donde en el eje de las
X vamos a poner los componentes principales que nos da el panel sensorial y en el eje de las Y vamos a poner el volumen. Y rellenando el gráfico de contornos nos genera una dimensionalidad de esta naturaleza, en donde la zona roja es una zona en donde se están ubicando los consumidores que generan mayor volumen y mayor consumo de la categoría, y en la zona azul se están ubicando los consumidores que generan menor volumen de la categoría. A este proceso se le llama técnicamente escalamiento multidimensional y noten que tiene las mismas dimensiones de los componentes principales 1 y 2 que nos generó el panel de expertos, por lo que es posible comparar los dos análisis de la misma manera para poder entender, por ejemplo, que la zona de mayor demanda, la zona roja, es una zona en donde tenemos un producto que se llama Crackle. Crackle y las notas sensoriales de Crackle, al mismo tiempo que las notas sensoriales de Trigger Spot y de Trigger Mill, son notas sensoriales que terminan y delimitan las preferencias del consumidor. Estamos hablando de que esta zona de aquí es técnicamente muy parecida a esta zona que tal vez tenemos acá. Un producto tal vez similar puede ser Carberry Dairy Milk, que también está delimitando esta zona de mayor preferencia del consumidor. Y en este orden de ideas ya tenemos entonces unificada la información del consumidor con la información del panel sensorial, pero necesitamos construir un potente simulador para que el ingeniero de alimentos pueda hacer varias cosas. Imagínense ustedes la posibilidad de poder dar clic en cualquier punto de este espacio de colores para que el simulador nos revele cuál es la fórmula sensorial clave para poder participar en este mercado. Por ejemplo, si vemos estos dos mapas, yo me doy cuenta que aquí están concentrados los consumidores en la zona roja de mayor volumen y que en esta zona no hay ningún competidor. Si yo me parara en esta zona donde no hay ningún competidor y se concentra la preferencia de la mayoría de consumidores gracias a estos productos cercanos, pero aquí no hay realmente un competidor real, pues técnicamente lo más lógico es que el ingeniero de alimentos se pregunte cómo debe ser la fórmula o el perfil sensorial óptimo de ese territorio para poder desarrollar y esforzar los esfuerzos de innovación a que el producto se comporte conforme está ese territorio. En ese orden de ideas, lo que tenemos que consolidar es ver que ese territorio tiene que tener unas coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de ese territorio? Pues en el componente principal 1 tiene que estar entre menos 2 y menos 4, y en el componente principal 2 tiene que estar entre 2 y 4, o sea, tiene que ser una coordenada negativa en X y positiva en Y para que coincida con esta misma estructura de acá. Entonces procedamos a simular. ¿Y cómo simulamos? Simulamos usando las ecuaciones de estos componentes principales en una técnica que se llama el perfilamiento o simulación, que al final del ejercicio es utilizar el algoritmo predictivo para lo mismo. Y aquí tenemos el simulador, aquí tenemos componente principal 1 y componente principal 2. Volvamos a mirar la gráfica. ¿Dónde nos interesa participar? Nos interesa participar técnicamente en este territorio, negativo en X, positivo en Y, negativo en el componente principal 1 y positivo en el componente principal 2. ¿Por qué? Porque aquí se nos concentra el mayor volumen de consumidores que transan duro con la categoría, los compradores heavy, los consumidores que más volumen hacen. En ese orden de ideas podemos empezar a trabajar en mover un poco el simulador para entender cómo pasamos de componencia principal negativa a positiva y entender un poco qué tenemos que hacer para modificar. Aquí estoy moviendo sabor chocolate, tengo que también ver qué me hace crecer el componente principal. Por ejemplo, claramente como subiendo las notas sensoriales de sabor a maní, logro también subir el componente principal 2. Subiendo las notas de astringencia, puedo también subir el componente principal 2 y de esta manera podríamos llegar a trabajar en una configuración de producto. Pero esto sería incompleto si no tenemos en cuenta el volumen, por lo tanto podemos generar una segunda visual del perfilador, pero en este caso trabajando con pronosticando el volumen en función de los componentes principales. Y esto nos genera una visión sumamente clara porque aquí tengo la predicción de volumen. Esto me está generando una predicción de volumen del 11.3%. Entonces ahora vamos a ver este volumen en función del otro perfilador y este perfilador empieza a darnos entonces, por ejemplo, en la medida en la que bajo el sabor a chocolate, noten cómo se me baja la participación de mercado casi a un 11% en preferencia. Bajar el sabor a chocolate, por ejemplo, a unas notas de 7,
ya me llevó muy bajito en la percepción de mercado. Ahora, imaginemos que también vamos a bajar, subimos la crocancia, por ejemplo, y en ese orden de ideas alcanzamos a recuperar un poco de sabor, perdón, de participación de mercado. Entendiendo entonces que la crocancia, si llega, perdón, el sabor a chocolate, si llega a bajarse, tiene que ser compensado con una sensación crocante. Ahora, ¿qué pasa si también bajo la crocancia y bajé el sabor a chocolate? Mi participación de mercado llegó al orden del 11% cuando la tenía en el, 11, en el casi 12%. Esta dinámica es la dinámica que hay que perseguir. Una prueba de producto no puede quedarse en un PowerPoint. Una prueba de producto, después de ese esfuerzo conceptual y técnico, tiene que subir a un simulador y ese simulador le tiene que ayudar a la compañía a diseñar las mejores experiencias sensoriales para su consumidor. Ahora bien, nosotros entendemos claramente que nuestros consumidores, nuestros clientes no tienen esta plataforma para poder simular los resultados de una prueba de producto, por lo tanto nosotros lo que hacemos es claramente mandar esto a una fórmula, porque la fórmula, como ustedes saben, todos los modelos predictivos no terminan siendo más que una fórmula. Esa fórmula, al final de cuentas, son las que esconden el futuro predictivo que queremos dar. Por ejemplo, acá tenemos cómo multiplicando el sabor a chocolate por este ponderador más el sabor a maní por este ponderador y así sucesivamente se generan unas predicciones y estas predicciones pueden subir, por ejemplo, a un simulador en Excel, que es lo que nosotros entregamos en nuestra metodología, en donde el ingeniero de alimentos puede dar clic en diferentes puntos del espacio para saber cuál es la nota sensorial o la fórmula pertinente para competir en este territorio. Entonces, noten, por ejemplo, que aquí tenemos un escenario de 5 productos, pero noten que en este territorio que está amarillo, amarillo quiere decir que hay una preferencia del 80 al 70%, no hay un competidor. ¿Qué pasa si yo quiero competir, por ejemplo, aquí? Pues esta sería mi fórmula, esto es lo que tengo que tener de sabor a malta, sabor a caramelo, sabor ácido. ¿Qué pasa si quiero competir en este territorio donde tampoco hay un producto? Pues mi sabor tiene que bajar un poco y en esa dinámica es la que tenemos que ir generando. Entonces, noten cómo a través de Product Development Monitor, que es nuestra metodología de diseño sensorial predictivo, pasamos de una prueba de producto que se queda en un PowerPoint con un rol solamente informativo a un rol completamente predictivo, interactivo, gracias a las propiedades mismas del modelamiento predictivo y la simulación. No sé si tengamos alguna pregunta que querramos compartir en el grupo o alguna duda. Aló, aló. No tengo ninguna duda. Aló. No. ¿Aló, me escucha? No. Aló, sí, Rodrigo. No, señor, no preguntas, no por ahora. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta del proceso? Perfecto, pues gracias por participar de este primer webinar. Estamos muy honrados de haber contado con la presencia de ustedes. Me reportan aquí 17 personas. Gracias por darnos de su tiempo para socializar las aplicaciones del modelamiento predictivo y de la real analítica sobre las decisiones empresariales y los esperamos en nuestro siguiente webinar que tiene que ver con técnicas de modelamiento eh, aplicados a la nueva regulación de IFRS para aseguradoras, que ya pues obviamente se sale del diseño de producto y empezamos a hablar de otro tipo de aplicaciones de analítica. Nuestra página web es www.cinetic.com. Nos pueden encontrar en redes sociales y en la página web, en la parte de recursos y más demás, sí, ustedes pueden encontrar gran parte de esta presentación y a su correo electrónico les haremos llegar el material que acabamos de discutir hoy. Gracias a todos por la participación.